La humildad es la clave de tu bendición. En la Biblia se ve constantemente este principio. Aquellos que son humildes delante de Dios les va bien. Encuentran el favor de Dios. Dios los bendice. Por el contrario, aquellos que se aferran al orgullo natural que hay en el corazón humano, aquellos que se aferran a esa soberbia, a ese, llamémosle, humanismo, son personas que encuentran obstáculos para obtener el favor de Dios. La palabra dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia, atiende, está cercano a los humildes, a los quebrantados de corazón. Y Marcos capítulo 7 nos da una buena definición de lo que es humildad delante de Dios. Y no solo humildad, es un reconocimiento de la verdad. La persona humilde reconoce esta verdad, que el mal mora en su corazón, que por su naturaleza humana no hay nada que convenza a Dios de merecer su favor, que humanamente hablando, el mal mora en nosotros. Así decía Pablo, decía, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Cuando a pesar de que seamos cristianos, reconocemos que hay una tendencia en nuestro corazón hacia la maldad. Reconocemos la pecaminosidad, la imperfección, la maldad de nuestro propio corazón. Cuando reconocemos eso, que es contrario a la naturaleza humana, el ser humano normalmente se quiere dar valor, entonces estamos siendo humildes delante de Dios y entonces encontramos su gracia, su misericordia. Cuando yo reconozco mi debilidad, ahí se perfecciona en mí la gracia y el poder de Dios. Decía Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Los fariseos, un ejemplo clásico de lo que es el orgullo humanista, el orgullo del ser humano. Los fariseos pasaban con sus tradiciones y sus ritos religiosos lavándose siempre las manos, lavando el vaso, lavando el plato, preocupados siempre por lo exterior, pero había un problema en el pensamiento fariseo y es el mismo problema que hallamos hoy en el pensamiento moderno humanista, que se ha infiltrado mucho en las iglesias. Ellos creían básicamente que el ser humano está limpio por dentro. Ellos se creían buenos. Se creían tan buenos y tan puros por dentro que lavaban todo lo externo para no contaminarse, según ellos, en su interior. Es como que dijéramos hoy, lo malo está afuera de nosotros y tenemos que tener cuidado de no contaminar nuestro puro corazón. Pero Jesús les dice, ustedes son hipócritas. Este pueblo, les dice, de labios me honra, pero su corazón está lejos, porque no han reconocido que de adentro del corazón salen los homicidios, las envidias, la insensatez, la altivez, el adulterio, la fornicación, los asesinatos, la mentira, los engaños, la lascivia. Todo eso sale de adentro del corazón del hombre y es lo que contamina a los demás hombres. Jesús está estableciendo un principio muy importante. La verdadera humildad es reconocer que tengo un corazón con una tendencia terrible hacia el pecado y que dependo totalmente de la gracia y de la misericordia de Dios. Que por mis propios medios yo debo reconocer que no merezco el favor y la bendición de Dios. Esa es la humildad necesaria para poderse acercar a Dios. Admitir que el problema está dentro de mí. Los cristianos somos expertos, los humanos más bien somos expertos, pero a los cristianos nos pasa también en andar viendo los pecados de los demás. Esos los veo a todo color y en 3 dimensiones, en vivo y en directo. No se me pasa lo malo en otras personas, pero ver y reconocer lo malo en mí, ahí sí tiendo a justificarme, tiendo a minimizar mi propio pecado. Hablaba con una persona el otro día que me decía, mira, la verdad es que viéndolo bien, yo no fui tan malo antes de venir a Cristo. La verdad es que mi pecado con mi esposa, el hombre había tenido problemas graves en su matrimonio antes de venir a Cristo, por su adulterio, por su violencia intrafamiliar. Pero ahora que ya estaba supuestamente en Cristo, estaba diciendo, la verdad es que yo no fui tan malo como fulano, no fui tan malo como mengano. Claro, cuando yo comparo mi color gris con el color negro de los demás, quizás yo me siento bien, pero si yo me comparo con la ley pura y recta de Dios, ahí me doy cuenta de lo oscuro y de lo torcido y de lo malvado de mi propio corazón. Una marca de un verdadero creyente es que tiene humildad de reconocer la tendencia pecaminosa, la absoluta maldad de su corazón. Se acuerda siempre de dónde Dios lo ha sacado y lo sigue perdonando y reconoce que no merece el favor y la gracia de Dios, que solo por su misericordia dependemos de su gran bondad, de su obra transformadora en nuestra vida. Paradójicamente, cuando yo admito mi debilidad, es cuando reposa sobre mí el poder de Cristo y me da la victoria. Ahí mismo en el capítulo 7 de Marcos se ve un contraste tremendo entre la soberbia del fariseo,
que se creía bueno y limpio por sus rituales externos religiosos, que por cierto eran tradiciones de hombres, no eran ni siquiera mandamientos. De hecho, anulaban los mandamientos de Dios por seguir sus tradiciones ritualistas, cuyo trasfondo era soberbia y era orgullo. Pero se ve el contraste con la mujer sirofenicia, que era griega, es decir, gentil y de nación sirofenicia. Esta mujer pedía el favor de Dios, pedía que fuera liberada una criaturita suya que estaba poseída por el demonio. Y el Señor Jesús le dice unas palabras duras. A veces nos va a parecer bien duro el trato de Cristo con nosotros. Nos va a parecer duro, nos va a parecer injusto, nos va a parecer severo. El Señor le recuerda que ella no es judía, pero en realidad lo que el Señor está haciendo es probando su humildad, ayudando que su fe sea purificada y aumentada. Y le dice estas palabras, le dice, no es bueno quitarle la comida a los hijos y dársela a los perrillos. Él dice estas palabras. Lo que está queriendo decir es haciendo referencia a una creencia muy común en el tiempo de Jesús y de esta mujer. La creencia de parte de los judíos, duros de corazón, era que solo ellos eran merecedores del favor de Dios y que el gentil era como un perro, era inmundo, era impuro. De hecho, no se llevaban con gentiles, no tenían comunión ni amistad, ni podían comer con ellos. Y por eso el Señor hace esta referencia a una creencia común, pero lo que el Señor está haciendo es un trato severo con esta mujer para probar su humildad. Cuando nosotros reaccionamos humildes ante los tratos de Dios, el Señor nos levanta, nos restaura y nos encontramos con el favor de Dios. Y esta mujer, en vez de decir, ¡qué barbaridad, me siento ofendida!, esta mujer dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen, como diciendo, yo sé que no merezco, pero dependo totalmente de tu misericordia y de tu gracia. Y el Señor fue impactado por esa fe. Esa fe es grande delante de Dios. Esa fe mueve el corazón y la mano de Dios. Y le dijo, ve, porque el milagro que buscabas de liberación ha sido hecho. Qué diferente trato encontraremos de parte de Dios cuando nos acercamos con un corazón humilde, con un corazón que reconoce su propia maldad, cuando reconocemos que solo su gracia y su misericordia es nuestra esperanza. Pero si nos acercamos orgullosos, nos acercamos negando nuestra propia maldad, nos acercamos creyéndonos puros y más merecedores de la gracia, ahí lo que encontraremos es la resistencia de Dios. Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pidámosle al Señor esa humildad que solo el Espíritu Santo de Dios nos puede dar.